Acta mediante el cual comunica que el diputado señor Lemus será reemplazado en la sesión de hoy por la diputada Daniela Chicardini. Una nota del Partido Renovación Nacional que comunica el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Radget por el diputado Leopoldo Pérez. Un oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, mediante el cual responde a uno enviado por esta comisión y en relación a los hechos investigados en recintos hospitalarios ubicados en calle Maruri. Un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional a solicitud de esta comisión sobre la comparación en los proyectos de ley relativos a lactancia materna. Un correo de la diputada Núñez, mediante el cual solicita audiencia para la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, con la finalidad de entregar información a los integrantes acerca del quehacer científico relacionado con la medicina regenerativa y terapia celular. Una solicitud del cientista político de la Universidad de Manchester, señorita Sepúlveda, quien se encuentra en Chile haciendo una investigación sobre las políticas de género del gobierno. Fue invitada por el diputado Núñez para asistir a la sesión de hoy, lunes 3 de octubre. Solicita autorizar su ingreso a esta comisión y poder conocer a los miembros de esta comisión que serían de gran ayuda para su investigación. Eso es todo. ¿Se acepta la petición del diputado Núñez? Se acepta. El vocero del actual gobierno está invitado y no puede estar hasta ahora por el comité político. Hoy día tenemos al subsecretario Alegui. Tenemos al subsecretario Alegui acá y tenemos al fiscal antinarcóticos del Ministerio Público acá. Mañana estará el vocero de gobierno. Entonces lo que les pido, diputado Núñez, por favor, lo único que les pido es que tomemos el acuerdo de que mañana se inicie la votación de este proyecto, escuchada toda... Mañana hay sesión, está el mismo tema. ¿Estaría de acuerdo? No, estoy de acuerdo con usted, no. Mañana iniciamos, pero sin total despacho. Muy bien, acordado. O sea, eso quiere decir que hoy día no se inicia. Hoy día no se inicia. Perfecto, ya. Bien, hagamos pasar a nuestros invitados del Supremo Gobierno y del Ministerio Público, de mi gobierno, que ya no es el suyo. Le ruego tomar asiento, por favor. Sí, yo sé. Hay muchos apenados y otros que estamos contentos. Diputado Fun, tome su lugar, por favor. Estamos convocados para proseguir el análisis del proyecto de ley con indicación del Ejecutivo sobre modificaciones a la Ley 20.000. Esta comisión está próxima a despachar este proyecto, iniciando la votación el día de mañana, y hoy hemos querido invitar al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, específicamente a la Subsecretaría del Interior, para que nos exponga el fundamento de las indicaciones que ha hecho este proyecto de ley. Y en segundo lugar, hemos invitado al fiscal de la División Antinarcóticos del Ministerio Público, ex fiscal regional de O'Higgins por largos años, don Luis Toledo. Y mañana ha comprometido su asistencia el ministro vocero, secretario general de Gobierno, don Marcelo Díaz. Y posterior a esa exposición del ministro vocero se inicia la votación del segundo informe a la sala de este proyecto de ley. Tiene la palabra el subsecretario del Interior, don Mahmoud Alegui, por favor. Bueno, buenos días. Nosotros ya hicimos una presentación sobre las modificaciones que se estaban proponiendo y sugiriendo a la ley. Digo que nosotros ya hicimos una presentación respecto a las modificaciones que estábamos proponiendo a la ley 20.000 y al Código Sanitario, me refiero como gobierno.
y yo solo me voy a referir al ámbito que nos corresponde a nosotros porque, como ustedes ya están informados, en la modificación de esta ley se estableció un grupo de trabajo con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. Y nosotros no vamos a opinar sobre lo que tiene relación con los aspectos de salud pública o individual que se argumenta para estas modificaciones. En definitiva, nos vamos a referir a los ámbitos que a nosotros nos corresponde. Yo diría que lo esencial del esfuerzo que hemos tratado de hacer es establecer una diferenciación lo más clara y nítida posible desde el punto de vista de la persecución de las personas que consumen droga en Chile, es hacer una diferencia entre el consumidor, los microtraficantes y los traficantes. Y en ese esfuerzo nos hemos centrado. Y por lo tanto, lo que hacemos es un conjunto de propuestas para mejor sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, despenalizar el autocultivo de cannabis en dos ámbitos: en el consumo privado, donde proponemos una modificación de los umbrales, como se dice en el texto, considerar consumo privado aquellos que tengan una planta o porten o tengan tenencia de 2 gramos de cannabis sin aditivos, y por lo tanto se les considera consumo personal. Y en segundo lugar, el cultivo y expendio para objetivos medicinales, adecuando los reglamentos que corresponden. Las orientaciones generales que hemos establecido para redactar las propuestas que se han hecho tienen relación primero con combatir el narcotráfico, focalizándose en grupos o actores de mayor relevancia, para lo cual se ha propuesto básicamente 4 iniciativas. La primera, mejorar el sistema de enajenación temprana y ejecución de bienes decomisados, porque a la fecha cuesta mucho proceder a decomisar los bienes que los narcotraficantes derivan a familiares o otras personas. Lo segundo es sancionar con mayor severidad el tráfico y el microtráfico cuando se produce venta a menores de edad, y ahí se propone elevar las penas. Lo tercero es actualizar la normativa de control de precursores y sustancias químicas esenciales, estableciendo un sistema de vigilancia permanente. Como ustedes bien saben, las facultades que tiene hoy día el Ministerio del Interior solo incluyen la venta de este tipo de sustancias, precursores y cosas por el estilo, pero no tiene facultades para establecer a quién son vendidas estas sustancias, ni tampoco tiene facultades para generar la trazabilidad de ellas. Y por lo tanto, creemos que con estas iniciativas específicas podemos efectivamente concentrarnos como nos corresponde en los microtraficantes y los narcotraficantes o los traficantes, dado que los consumidores en Chile básicamente son personas que, como ustedes pudieron ver en las estadísticas que se les mostraron la vez anterior, son personas que tienen una cantidad de plantas muy inferiores a 6 plantas habitualmente, o portan una cantidad de sustancias ínfima. Muchas gracias, subsecretario. Estamos haciendo el cambio de mando de presidencia. Bien. ¿Ha hecho completamente su intervención, señor subsecretario? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que va a intervenir de la Subsecretaría del Interior o eso sería todo? Completamente. Perfecto. Sí, diputado Juan Luis Castro. Yo quisiera que el jefe de la División
Seguridad Pública, que él bueno, es experto en estas materias además y conoce, tal vez pudiera precisar ya de las palabras del subsecretario, queda claro cuál es el tenor de las indicaciones. Uno de los debates que se ha dado en esta comisión entre quienes somos favorables a la opción del Ejecutivo en cuanto al autocultivo, por ejemplo, es que no existen o no existirían mecanismos de control del autocultivo puesto en la cifra de una planta por domicilio. ¿Qué es un domicilio? Un domicilio, ¿cuántas hectáreas puede tener? ¿Cuántos domicilios puedo tener yo o cualquiera? En resumen, ¿qué control puede garantizar el Ejecutivo del abuso que puede existir de la denominada una planta de autocultivo? 2, con respecto a la tenencia y porte, otra de las grandes indicaciones, precisar o ahondar cómo controlamos que un microtraficante que ande con 2 gramos los vende en la esquina y vuelve a su punto de proveedor a buscar 2 más y 2 más y 2 más y puede vender kilos bajo la lógica del trencito de ir, vender, volver, cargarse y volver a vender, siempre con 2 gramos como tope en su bolsillo. Estoy colocando ejemplos de la vida real, pero que a mí me gustaría, y por eso formulo esta pregunta, de quienes somos proclives a la indicación del Gobierno, pero que me parece importante precisar desde el Ejecutivo cómo se enfoca en ese tipo de dimensiones del problema. Presidente. Gracias, diputado Castro. Me ha pedido la palabra el diputado Afbum. Ya, voy a ir anotando quien quiera hacer consulta. Gracias, presidente. Darle las gracias al subsecretario por estar acá, porque la verdad que hace bastante tiempo que hemos pedido que pudiera asistir el ministro del Interior o el subsecretario para tocar estos temas. Y me alegro que ahora al final de la tramitación, antes que votemos, podamos saber cuál va a ser la posición oficial que va a tener el Gobierno, dado que hay distintas posturas sobre el tema. Y por lo mismo me preocupa no tener claridad cuál va a ser la postura oficial del Gobierno en relación a una política pública que significa el autocultivo, que no tiene que ver en el fondo con la legalización de la cannabis para uso medicinal, que yo creo que hay un amplio consenso y estamos todos completamente de acuerdo, sino por intermedio suyo preguntarle al subsecretario cuál es la postura oficial del Gobierno en materia de política pública de la legalización de la cannabis para el autocultivo. Porque alguien tiene que tener una voz oficial, alguien nos tiene que plantear derechamente cuál va a ser la opinión del Gobierno sobre esta materia. Y lo otro, ¿y por qué lo digo? Porque el subsecretario de Salud ha dicho que la marihuana no es inocua. Otros han planteado, como el caso de Eduardo Vergara, que es conocido activista pro cannabis, ha dicho en otras oportunidades o ha planteado saber desde el punto de vista de salud que tiene una visión completamente diferente. Y por lo mismo quiero tener mayor claridad, insisto, en saber si al margen del tema de salud, que yo creo que es un tema que ya está zanjado, es un tema que está resuelto, que hay un amplio consenso y que estamos todos de acuerdo, es saber cuál va a ser la postura oficial en relación a tener una política pública de la legalización de la marihuana para uso personal o el autocultivo. Eso, presidente. Gracias, diputado Afbum. Me ha pedido la palabra el diputado José Antonio Caz, luego el diputado Alvarado. Gracias, presidente. Lo primero es algo similar a lo que planteaba el diputado Afbum, porque tenemos la visión de lo que señala Senda respecto del autocultivo y el uso recreacional, ¿no es cierto?, y que señala que esto no es positivo para nuestra sociedad. Y tenemos las declaraciones del vocero de gobierno este fin de semana, donde él señala que él es partidario del autocultivo y del uso recreacional.
Entonces a mí me gustaría saber cuál es la política verdadera del gobierno, si la del vocero o la de Senda, que creo que es el organismo técnico y que tiene más conocimiento respecto de esta materia. Eso por un lado. Segundo, si usted tiene conocimiento de las cifras que dicen que el consumo del cigarro ha ido bajando muy fuertemente y el consumo de la marihuana ha ido subiendo fuertemente. Y no vemos por parte del gobierno una preocupación real de decirle a los jóvenes, mire, esto al menos es tan dañino como el cigarro. Yo creo que es inmensamente más dañino. Pero no se ve esa política pública. Vemos políticas públicas promocionando el tema de las 3 causales del aborto, vemos una serie de políticas públicas promocionando algunos planteamientos del gobierno, pero en esto vemos solamente al vocero del gobierno diciendo que él es partidario. Por lo tanto, yo tendo a entender que el gobierno entero es partidario, porque si es el vocero del gobierno el que lo dice, y me llama la atención la contradicción. Lo segundo es que nosotros presentamos una indicación respecto de poder analizar la pureza de la marihuana, porque actualmente la Corte Suprema señala que en Chile no se puede determinar la pureza de la marihuana y por lo tanto va en una línea de despenalización paralela, diciendo que como no se puede determinar la pureza, en algunos casos esto no es constituido de delito. Entonces, nos gustaría saber si el Ejecutivo podría impulsar esta iniciativa de tener implementado análisis de pureza para el tema de la marihuana. Y lo tercero es que también presentamos una indicación para que de aquí a un año sea efectivo la implementación del narcotest y que sea parte de las políticas públicas y esté implementado, así como está el alcotest, no más allá de un año, el narcotest. Eso, presidente. Gracias, diputado Cast. Me ha pedido la palabra también el diputado Alvarado. Muchas gracias, presidente. Saludar a las autoridades invitadas. En este punto quiero también mencionar que estoy en el Congreso desde hace un año en la Cámara y he entrado a intervenir en este tema. Y en la participación, no es necesario los detalles, he participado en esta Cámara. Subsecretario, Chile tiene un sistema regulado y perfectible. Como médico también, me preocupa muchísimo las indicaciones que se han dado del Ejecutivo, sobre todo en el sentido de la desregulación y que permite el autocultivo libre. Desde el punto de vista legal, esos temas creo que yo he hecho indicaciones que espero sean discutidas en esta comisión. Por otro lado, pasar de un paradigma de regulación y sanción a un paradigma que no hay regulación, pero sí maduras sanciones, creo que puede tener consecuencias. Efectivamente, en el mundo la guerra contra el narcotráfico se ha perdido, y es una realidad. Pero también las políticas públicas no pueden ir a extremos, como parece ser las indicaciones del Ejecutivo, que lamento, digamos. Y también desde el punto de vista de la salud pública, quiero afirmar con absoluta claridad que no sé a lo que se refería el diputado Asbun, si él definía que había consenso. No sé qué define como consenso, pero en el mundo no hay consenso del uso medicinal de la planta. Lo que sí hay consenso, que tiene moléculas que son extraordinariamente útiles por la maravilla que es esta planta. Y tercer punto, que también está dentro de mis indicaciones, como materia de seguridad, en Chile los accidentes de tránsito son altos. Y en general están involucrados alcohol y también drogas. En Uruguay, que tuvimos la posibilidad de visitar, dentro de la ley está incluido también políticas de educación, políticas preventivas, políticas de rehabilitación y también el control, sobre todo, de los vehículos, con el narcotest, con el test de marihuana y que incluye también cocaína. Entonces, es otra indicación que hemos puesto también, que esperemos que
esta comisión la apoye, presidente. Eso es todo. Muchas gracias, diputado Alvarado. Le ofrezco... Sí, diputado Pérez. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Y por su intermedio saludar a nuestros invitados. Si bien no soy miembro permanente de esta comisión, vengo en reemplazo del diputado Radke. Y respecto a este proyecto que ya estamos elaborando un segundo informe al respecto, quiero manifestar lo siguiente. En mi calidad de diputado representante del Distrito 29 de la zona suroriente de Santiago, Puente Alto, La Pintana, Pirque, San José de Maipo y próximamente La Florida, lo cual significa una población de sobre el 1.000.000 de habitantes, y me he preocupado de este tema no solo en las reuniones y el recorrido del distrito, sino que también haciendo encuestas a la ciudadanía respecto a la posición que tienen respecto a este proyecto de ley en dos ámbitos. Y la pregunta concreta es el uso medicinal regulado por parte de la autoridad sanitaria o la autoridad correspondiente y los productos a elaborar de conformidad a laboratorios o instituciones debidamente certificadas por parte de los organismos reguladores. Y el otro, que es la gran discusión que yo creo que se ha dado el debate en la ciudadanía, que es el uso libre, cultivo libre, en su casa, hasta un cierto número de plantas, con carácter recreacionales, incluso de orden místico, religioso o de otro tipo, que mayoritariamente la gente que yo represento no está de acuerdo. Y por lo tanto, yo quiero preguntarle a la autoridad si va a perseverar en cuidar el hecho del tema del uso libre y sin control de la marihuana en este caso y de otros estupefacientes, de conformidad a lo que establece la ley vigente, y también ver las posibilidades y las facilidades para que su uso medicinal, si bien no está comprobado médicamente, científicamente, y es la misma discusión que vamos a tener con la famosa píldora el día después, que la mitad de los científicos decían que era microabortiva y la otra mitad decía que era no microabortiva. Bueno, al final yo creo que el Estado tomó una decisión, cada uno tendremos nuestra opinión al respecto de ese tema, pero entiendo que a una persona la desesperación de una enfermedad terminal o de una enfermedad, en el caso de las, ¿cómo se llama?, que le da a los niños la epilepsia refractaria. O sea, yo creo que todas las baterías que tenga en la mano la ciudadanía y que la ciencia a lo mejor y la farmacología no puede, yo creo que estoy de acuerdo en poder de alguna u otra manera permitirla bajo cierta regulación. No así lo que aquí se quiere pretender por muchos sectores de dejar la libertad absoluta del cultivo, del autocultivo y que las personas son libres de poder tomar las decisiones de hacer lo que quieran. No por los efectos que esto conlleva y tiene. Y efectivamente, presidente, por su intermedio, lo manifestado por el diputado Alvarado, en el sentido de que en los accidentes de tránsito sí participan como factores de inducción a accidentes el alcohol, fundamentalmente, y también la droga que no se ha podido medir. Y de hecho hemos aprobado, este propio Parlamento aprobó la ley de tolerancia cero, que no es cero alcohol, es cero alcohol y cero droga en la conducción. Lo que pasa es que se nos olvidó la segunda parte de la ley. Y el propio ministro de Transportes comprometió que a marzo del año 2017 estarían en Chile disponibles los dispositivos, y también por su intermedio quiero consultarle al Ejecutivo acá presente, si lo manifestado por el señor ministro de Transporte, que a marzo del 2017 estarían disponibles los dispositivos objeto de empezar a efectuar los controles y aplicar correctamente la ley de tolerancia cero que involucra alcohol y droga. Así que, presidente, consultarle al Ejecutivo cuál va a ser la posición respecto al uso terapéutico, respecto del uso recreacional o libre de esta droga, digamos, que tanto daño provoca, sobre todo en los sectores más vulnerables del país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Le ofrezco la palabra a la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario y a su comitiva. En el transcurso de los meses que hemos estado discutiendo esto, una de las cosas que ha ido quedando meridianamente clara es que, no por consenso, pero sí por mayoría, pareciera ser que o sea, no todo el mundo, pero la mayoría estaría de acuerdo en que los adultos
son libres de elegir si se hacen daño o no se hacen daño consumiendo marihuana. Y también hemos ido dejando meridianamente claro que para los adolescentes y para cualquier menor de edad, esto debería ser prohibido y lo más difícil posible de acceder a aquello. En ese contexto, a mí me gustaría que cuando usted responda a las preguntas que se le han hecho, una de las cosas sobre las que, por favor, profundice es sobre el tema de la facilitación a través del cultivo o no en domicilio. Porque hoy día estamos discutiendo esta ley precisamente por esta contradicción que existe en que está permitido el consumo, pero no está permitido el tráfico y las personas tendrían que generarla espontáneamente para poder consumirla. Eso es una cosa. Y desde ese punto de vista, ¿de qué manera uno pudiera medir, visualizar que el Estado tiene responsabilidad en permitir, a través del autocultivo, a través de la comercialización por parte del Estado, cualquier fórmula que sea, el que las personas accedan a aquello, las personas mayores de edad, pero también resguardando que los menores de edad no accedan? Esa es la parte que para mí resulta más conflictiva en este minuto. Y por más que hemos tratado a través de indicaciones, ha sido difícil el poder precisar eso. Por otro lado, me parece que existen otros cuerpos normativos, por ejemplo, la ley del tránsito, la ley de partidos políticos y elecciones, que hablan de que sería obligatorio. De hecho, los candidatos a elecciones populares tienen que entregar una declaración jurada de que no son consumidores de drogas. Y sin embargo, no hay ninguna fiscalización de aquello. Entonces, yo creo que tanto para la ley del tránsito como para esto debería haber alguna medida que efectivamente diera cuenta de que esto no ocurre. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Hernando. Le ofrezco la palabra al diputado Marco Antonio Núñez. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quisiera agradecer la presencia del subsecretario del Interior, acompañado de otros funcionarios de gobierno, así como del fiscal de O'Higgins. Yo quisiera hacer una sola pregunta vinculada al modelo actual, y a qué modelo, si es que vamos a transitar a otro, es el ideal, el mejor o el menos malo desde la perspectiva del gobierno. Actualmente sabemos la situación que tenemos en Chile, está despenalizada el consumo privado bajo ciertas características, sí está penado el cultivo y el porte, y hay diversos modelos que otros estados o países han asumido respecto del cultivo, de la provisión. Esta puede ser privada, puede estar entregada a alguna institución del Estado. Y hay distintas razones de salud pública, de seguridad ciudadana y de prevención del delito que pueden respaldar, según resultados demostrables, empíricos, algún modelo sobre otro. ¿Cuál es, desde la perspectiva del gobierno, las críticas más relevantes al actual modelo en Chile y cuál debería ser el estado al que nosotros debiésemos transitar, dada su experiencia desde el punto de vista del Ministerio del Interior? Muchas gracias, diputado Núñez. Me ha pedido la palabra la diputada Carol Cariola. Tiene la palabra, diputada Cariola. Por favor, les pido a los señores parlamentarios que... Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Saludar a nuestro subsecretario, a sus asesores. Y bueno, básicamente, lamentablemente no alcancé a llegar a su intervención. Estuve preguntando sobre algunos de los elementos que él planteó. Entonces yo quisiera ir directamente a una pregunta que probablemente es la que a nosotros nos ha dado vuelta durante la discusión desde que ingresaron las indicaciones aquí al Congreso por parte del Ejecutivo.
y que tiene que ver con que, primero, este no era un proyecto, no era una propuesta que el Ejecutivo tenía en consideración en el momento en que se presentó este proyecto de ley y la Cámara de Diputados decidió fusionarlo, legislarlo y que finalmente resultó aprobado por una gran mayoría en la sala de la Cámara. Sin embargo, posterior a eso se presentan indicaciones que a mi juicio, y eso es lo que quiero también corroborar con el subsecretario, validan la posición que establece el proyecto de ley en relación a la necesidad de regular algo que hoy día está desregulado. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día la ley 20.000 sanciona el tráfico, el microtráfico, la adquisición de ciertas formas y ciertas formas de consumo. Sin embargo, tal como ha ocurrido y lo hemos visto, lo hemos conversado con la Corte Suprema, ¿cierto? Que estuvo acá presente, ellos mismos han hecho la interpretación de que el cultivo no estaría sancionado, por lo tanto estaría permitido porque no estaría prohibido, en definitiva. Esa es la interpretación. De la misma manera en que el consumo, como decía la diputada Hernando, estaría permitido. Entonces, ¿cuál es el vacío que queda? Que finalmente el autocultivo de cannabis, si bien no está prohibido, tampoco está explícitamente permitido y por lo tanto no está regulado. Y la posición de quienes hemos defendido este proyecto de ley ha sido precisamente el tema de la regulación y la necesidad de generar una apuesta clara en torno a tres conceptos que nos parecen fundamentales, que es la cantidad de cultivo, la tenencia, ¿cierto?, y el porte, que son tres elementos que finalmente regulan lo que los consumidores, que es en quienes nosotros hemos puesto finalmente el foco, ya que la gran mayoría de las personas que son detenidas por ley 20.000 son detenidas producto de ser consumidores y no necesariamente microtraficantes ni mucho menos narcotraficantes. Entonces, la pregunta es si el gobierno en definitiva con sus indicaciones valida esta premisa, porque las indicaciones hasta ahora van solamente en la línea de disminuir las cantidades de lo que nosotros estamos regulando y no desarrollan un enfoque ni más profundo ni diferente en relación a los elementos de regulación y de los vacíos que claramente tiene hoy día la ley 20.000 y que se transforman en una contradicción en el momento de que persigue más a los consumidores que a los narcotraficantes. Eso, presidente. Gracias, diputada Cariola. Le ofrezco la palabra al diputado Monque. Gracias, presidente. 3 puntos que me interesa tener el pronunciamiento del gobierno. Y el punto de partida mío es el siguiente. Yo quisiera saber, entendiendo que este no es un proyecto del gobierno, pero que el gobierno no puede tampoco no emitir su opinión clara y categórica, porque es el que maneja básicamente la política pública de prevención y control de droga, quisiera saber, desde la percepción de ustedes, estamos frente, en el caso de la marihuana, estamos frente a una droga, como aquí se ha dicho por algunos, deseable, inofensiva, que es perfectamente legítimo que cualquier persona pueda consumirla, que ayuda, que contribuye y en consecuencia no hay mayor regulación que implementar, o estamos al revés frente a una droga indeseable que toda la política pública tiene que ir dirigida a impedir que la mayor cantidad de gente la consuma, está bien, entendiendo que no se pueda prohibir, pero hay que hacer todo lo posible para que nadie la consuma, todo lo posible para que nadie la consuma. Estoy llevando las dos situaciones al extremo, pero la verdad que aquí hemos escuchado ambos argumentos, aquellos que quieren que esta droga hay que promocionarla, hay que hacer publicidad, que tiene efectos activos muy buenos, y otros que creen que hay que hacer todo lo humanamente posible para que el joven no tome contacto con ella. Esa es una primera matriz, una primera distinción que, en mi opinión, es clave saber, porque son dos tratamientos completamente distintos. Yo quisiera saber cuál es la visión de ustedes, categórica. Y respecto de esto, y los 3 puntos, y en segundo lugar, este proyecto lo que hace finalmente es optar por un modelo. Cualquiera de estas dos matrices por la cual parte opta por un modelo que es el autocultivo. Otros países han permitido que se pueda consumir droga, que se pueda comprar la droga en ciertos lugares establecidos, bajo regulación, otros han prohibido esto completamente, pero este proyecto lo que hace es autocultivo, que cada familia puede tener una cierta cantidad en su casa.
yo quiero saber, de verdad, ministro, el detalle de cuál es la evaluación de ustedes respecto de este modelo. ¿Cuánto va a facilitar la labor de las policías para fiscalizar que esto funcione bien o mal? ¿Ustedes han medido el impacto de cómo va a poder trabajar la Fiscalía en la búsqueda de pruebas si funciona este modelo? Si yo tengo autorización para tener tantas plantas en mi casa y si tengo más plantas que aquellas que me autorice la ley, estoy transgrediendo la ley. ¿Quién va a medir la trazabilidad de esas plantas? Que yo pudiese cambiarlas cada 3 días. Al final. ¿Yo sabe por qué se lo digo? No. ¿Yo sabe por qué se lo digo, ministro? ¿Y por qué le pido encarecidamente su opinión, aun cuando no la quiera hoy día, que la dé antes de que votemos esta ley? Porque yo he tenido la oportunidad de conversar con expertos de las policías que han sido categóricos en la opinión. Pero institucionalmente ellos están bajo su dependencia y, en consecuencia, si ellos no pueden dar la opinión, yo le exijo a usted que la dé. ¿Cuánto va a afectar esto a la política de control de narcotráfico? ¿O estamos diciendo que al final no se puede controlar nada? Segundo lugar, este modelo que se está presentando, quiero saber si ustedes han estudiado qué impacto prevén que tenga en el aumento del consumo, particularmente los menores de edad. Porque aquí yo he escuchado muchas teorías, pero en ninguna parte me ha dicho alguien que el consumo de marihuana en menores de edad es algo positivo. Todo el mundo me ha dicho que mientras más joven es el inicio del consumo, más probabilidades hay de, a partir de esta droga, adquirir la adicción. Entonces, quiero saber, ¿ustedes han medido el impacto que esto va a tener en el consumo? El estudio de Senda del año 2014 muestra que del 2001 al 2013 el consumo entre el segmento octavo y cuarto medio aumentó del 13 al 25%. O sea, es un problema real. Insisto, estoy hablando de consumo de marihuana en menores de edad. La percepción de riesgo en el mismo segmento cayó de 51% a 21%. El hecho de que este modelo permita tener autocultivo, ¿ustedes lo han medido, el impacto al consumo? Y si lo han medido, dígame qué medidas van a tomar para detenerlo, para protegerlo. Porque yo vi el presupuesto de este año y no veo en ninguna parte aumento de recursos para centros de rehabilitación de adicción de droga, ni para programas de reinserción. Entonces, veo que este es un proyecto que puede tener mucho impacto, pero que el gobierno está todavía a muchos kilómetros de distancia en este tipo de opiniones. Porque no hay, usted sabe el déficit que hay de lugares para rehabilitar la adicción a las drogas. ¿O es que acaso creen que este proyecto no va a aumentar el consumo en los menores de edad? Gracias, presidente. Ahí están los tres. Gracias, diputado Monker. Me ha pedido la palabra la diputada Carla Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario y a su equipo. Yo creo que es súper relevante que a puertas de la votación de este proyecto sinceremos posiciones, presidente. Y yo creo que ese era el objetivo de haber invitado a las máximas autoridades que no habían estado presentes en este debate. Lo lógico es que hoy día nosotros tengamos una postura por parte del Ejecutivo porque hemos tenido una postura por parte de Senda. Y Senda depende de Interior. Y Senda se ha manifestado claramente en contra del proyecto. Entonces, hay que tener claridad. Hay que tener claridad. Yo he tratado de ser lo más transparente posible respecto de mi posición en esta materia. Yo soy una convencida de que el proyecto que nosotros presentamos antes de los fallos de la Corte Suprema se quedó corto. Es un proyecto que venía supuestamente a mejorar vacíos y problemas de la ley, cuando en realidad nos dimos cuenta que era un problema de la interpretación de la ley y no de la ley en sí misma. Eso ha quedado claro por los fallos de la Corte Suprema, que como ustedes todos recordarán, tenemos fallos absolutorios con 40 plantas. Entonces yo la primera pregunta es, ¿por qué Senda, que depende 100% de Interior, tiene una postura clara y categórica y hoy día nosotros no tenemos una postura clara y categórica por parte del Ejecutivo? La segunda pregunta que yo quisiera hacer por su intermedio, presidente, es efectivamente que se me explique las indicaciones del Ejecutivo. Porque, ¿cuál es la razón para decir una planta? ¿Cuál es la razón para decir 2 gramos? Hay razones por las cuales algunos parlamentarios aquí promovieron las 6 plantas, los 10 gramos y los 500 gramos de tenencia en las casas. Hay una razón que tiene que ver con estadísticas, con detenciones, tiene que ver
con eso. Más allá de que yo hoy día, posterior al fallo de la Suprema, haya sido transparente, no lo comparto. Creo que esta no es una discusión y por eso el proyecto que yo presenté no tenía ni gramaje, ni número de plantas, ni nada. Pero ellos tienen una razón y un argumento detrás. ¿Cuál es la razón y el argumento detrás de 2 gramos y una planta? ¿Cuál? Sobre todo considerando de que el ministro Cisterna aquí, que no es el más progresista de los ministros de la Corte Suprema, vino a decir que no le parecía, o sea, que creía que no calzaba con la realidad. Entonces, ¿cuál es la razón del Ejecutivo al respecto? El Ejecutivo cree que es errada el concepto, la tercera pregunta, presidente, que se plantea por algunos activistas y defensores del uso de cannabis, que se va a crear un delito de consumidor. ¿Ustedes creen que eso no va a pasar? Que hoy día, cuando se diga de que efectivamente hay un límite, el que sea que determine esta comisión, finalmente con los votos o la sala, posterior a eso, todo lo demás que hoy día hay que probar, efectivamente uno se puede defender en tribunales, y insisto, hay fallos absolutorios con 40 plantas. Cuando uno diga, mire, hasta cierta cantidad de gramos, hasta cierta cantidad de plantas, eso no es microtráfico, tráfico, nada, sino que de ahí en adelante eso no va a crear un delito de consumidor. Eso está convencido el Ejecutivo. Si está convencido de eso, que lo diga y que nos explique por qué está convencido que eso no va a pasar. Y no vamos a tener hoy día un nuevo delito que no existe, que es el delito de consumo. Y por último, presidente, quiero preguntarle al respecto a la Subsecretaría del Interior, más allá de que le vaya a preguntar al fiscal también, que aprovecho de saludar por su intermedio, presidente, la persecución de los narcotraficantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Porque finalmente eso es lo más relevante, porque la discusión hoy día que estamos dando, más allá de la interpretación de la Suprema o no, tiene que ver con consumidores. Y eso está zanjado en este país, a diferencia de Argentina. El consumo está permitido en este país. Entonces, ¿por qué perseguimos consumidores y no perseguimos narcotraficantes con la fuerza que debiéramos perseguir? ¿Qué es lo que le falta efectivamente a nuestra regulación, a nuestra institucionalidad para poder hacer de mejor manera ese trabajo? Eso, presidente. Gracias, diputada Rubilar. Diputado Fum me pidió 30 segundos. Diputado Fum. Sí, no se preocupe, ya llegué a presidir. No, mire, solamente muy corto, entender de que hoy día el problema, y cuando lo hemos conversado y el debate se tiene que centrar básicamente cuál va a ser la política pública del Estado en su conjunto en relación a cómo va a enfrentar el problema del proyecto de ley, hablando sobre el autocultivo. Porque el problema de fondo no tiene que ver, insisto, con el tema medicinal, que hay un amplio consenso y finalmente estamos claros en eso. Pero sí me preocupa que existan visiones totalmente distintas en lo que ha planteado el gobierno. Y sí creo que tiene que haber mayor claridad en este porque finalmente tiene que ser una decisión política y el gobierno tiene mucho que decir sobre la materia y tiene que llegar con una propuesta que realmente sea la adecuada, porque obviamente esto va a marcar en el fondo la agenda pública para los próximos años y eso puede afectar no solo en materia de salud, sino también en materia de delincuencia. Gracias, diputado Fum. Voy a omitir mi pregunta por el tiempo. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que pueda responder. Por favor, don Eduardo. Muchas gracias, presidente. Bueno, a partir por la pregunta que se me hizo directamente por parte del diputado Castro, una pregunta muy contingente y que enmarca de cierta manera el debate que estamos teniendo. Quiero ser muy claro, el objetivo no solamente de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, sino que nuestro trabajo del Ministerio de Interior es hacer que la investigación y la persecución criminal a narcotraficantes y a microtraficantes sea lo más efectiva y eficiente posible. Nuestro foco es la seguridad y por eso en el espíritu de estas indicaciones hemos dejado claro, tanto en las presentaciones anteriores como en las actuales, que eso es lo que perseguimos. Dicho sea de paso, el espíritu de las intervenciones y lo que hemos demostrado también con mucha evidencia, de manera ya sea por presentaciones o los documentos que le hemos hecho llegar a la comisión, ponen el foco en lo que explicamos que era la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, si bien otorga derechos y garantías
a los usuarios, nuestro foco principal es entregarle mayores y mejores herramientas de investigación y persecución penal a las policías y nuestro sistema judicial. Con ello, y toda la evidencia mundial así lo demuestra, descongestionar el tiempo, el trabajo y el uso de recursos por parte de las policías en la persecución, que muchas veces termina en que son usuarios, ¿no es cierto?, distrae los recursos que las policías pueden usar para la persecución efectiva de los grandes narcotraficantes. Entendemos que el espíritu de la Ley 20.000, tanto el inicial como el que va a tener o que está teniendo durante este debate las indicaciones, va de la mano con una efectiva persecución. Si miramos las detenciones por Ley 20.000 a contar del aproximadamente 2009-2010, vemos que la proporción de detenciones de microtraficantes y narcotraficantes va aumentando en comparación con la disminución de detenciones a portadores y consumidores. Esto atiende no solamente al espíritu original de la Ley 20.000, sino que habla de que vamos por la senda de entregar mayor eficiencia en la persecución penal. Respecto a los mecanismos de control, yo sé que ustedes manejan la información respecto a las incautaciones de plantas y yo sé que ustedes también manejan la información respecto a las denuncias. Un número no menor, que en algunos años pasa a ser la mayoría, o sea, más del 50% de las denuncias que se hacen son a hogares que tienen una planta. Y eso significa que los recursos policiales que se usan para ir a ese domicilio y también para entrar al sistema judicial son recursos que se podrían estar usando perfectamente en la persecución de los grandes traficantes. Cuando hablamos del microtráfico, no les quiero dejar de recordar que uno de los grandes elementos que destacamos del Plan Microtráfico Cero es que el Plan Microtráfico Cero que lleva adelante la Policía de Investigaciones ha permitido que la persecución de microtraficantes cuente con más y mejores pruebas para la persecución, porque se le hacen investigaciones previas, hay seguimiento. Ustedes conocen muy bien cómo funciona el Plan Microtráfico Cero. ¿Y qué es lo que ha logrado ese plan? Es que cuando se llevan estos casos, estas denuncias de microtráfico, hay pruebas suficientes para que se pueda demostrar que es microtráfico y nuevamente no se malgasten recursos en los usuarios. Respecto a la tenencia y porte, es lo mismo. Los datos avalan que la eficiencia policial va de la mano cuando no se malgastan esos recursos, que es una pregunta que salió de manera muy recurrente. ¿Y por qué la seguridad jurídica y esta presunción de derecho con la que nosotros introducimos a este proyecto como indicación? Y lo hacemos porque creemos que profundiza el espíritu de mayor claridad. Es principalmente porque no queremos que nos pase lo que pasó en Brasil, donde al fijarse parámetros rígidos que diferencian el consumo del microtráfico y del microtráfico del tráfico, aumentaron desproporcionadamente las detenciones, incluso el encarcelamiento de personas que estaban erróneamente condenadas. Eso es cuando solamente se establecen gramos y plantas. Pero cuando introducimos una seguridad jurídica que permite, de cierta manera, descongestionar la labor policial, que dicho sea de paso, no hay evidencia alguna que lleve de la mano la labor de persecución con la labor de prevención, ¿no es cierto? Permitimos exactamente eso. Y eso creemos que es un paso tremendamente profundo e importante en la discusión de la ley de drogas en Chile. Dicho sea de paso, los carriles paralelos, y lo dejamos muy claro tanto en la intervención anterior como en esta, que los temas relacionados directamente al Ministerio de Salud, a lo que es salud pública, son temas que tiene y que ha abordado la autoridad en su respectivo momento, pero creo que no podemos dejar de lado el tema relacionado con los controles de tránsito, porque ese es un tema que sí tiene que ver con la seguridad. Y en eso hemos sido extremadamente claros. Estamos hablando y estamos debatiendo la regulación de una droga. Y eso implica que, y dicho sea de paso, durante muchos años hay personas que han hablado de la inocuidad o si es inocua o no inocua. Nosotros hemos sido extremadamente claros, y en lo personal también lo he sido por muchos años. Esto no es una droga inocua. Lo que estamos hablando es reglas claras y regulación con claridad. Y toda la evidencia, los test y todo lo que pueda ayudar a disuadir
el uso de una droga para conducir maquinaria, para manejar, etcétera, tiene que ir de la mano como se regula el uso de cualquier droga en este país. Y en eso hemos sido extremadamente enfáticos. Extremadamente enfáticos. Una señal clara que nosotros enviamos y que también fue causa de preguntas es respecto a los menores. Nosotros queremos y sabemos que con eso no basta, pero estamos introduciendo penas más duras para quienes no solamente les vendan a los menores, sino que también para quienes promuevan el uso. Y en eso les pido que sean extremadamente cuidadosos en que vean cómo está redactado esto. No solamente lo entendemos como claridad, no solamente lo estamos enviando como una señal potente, pero entendemos que lo que estamos hablando acá es para adultos, ¿no es cierto? Y en un foco de eficiencia en nuestro trabajo en seguridad. Creo que eso muchas veces son palabras que hacen la diferencia, pero en eso hemos sido extremadamente cuidadosos. Regular significa introducir reglas claras. Nosotros lo que estamos haciendo es contribuir a no solamente darle mayor claridad a la ley 20.000, sino que establecer parámetros con mayor claridad para que no nos pase exactamente lo que yo les mencioné que sucedió en Brasil. Yo creo que ahí se han tocado principalmente los temas de seguridad, pero quiero cerrar simplemente reiterándoles que el espíritu de este trabajo y el espíritu de la ley va específicamente hacia la eficiencia en la investigación y la persecución. Lo que nosotros queremos es que nuestras policías, que también la Fiscalía y el Poder Judicial y todos quienes trabajan en los diferentes eslabones y en las diferentes aristas de estos temas cuenten con mejores herramientas para hacer una persecución efectiva a los narcotraficantes y al crimen organizado. Lo hemos también demostrado, como lo hice en la presentación anterior, en la evolución del Plan Nacional contra el Narcotráfico, que pasamos de una estrategia focalizada en una zona del país a una estrategia nacional, y para eso necesitamos herramientas, el espacio y los recursos para que las policías puedan enfocarse específicamente sobre esto. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Le agradezco a don Eduardo Vergara. No sé, subsecretario, ¿ninguna palabra al cierre? Sí, diputado, que tenemos al fiscal Toledo también. Sí, me interesa muchísimo el fiscal Toledo. Quizás por eso que todo el tiempo necesario, de verdad, pero que responda a las preguntas. ¿Quién necesita que le respondan que no le han respondido? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Pero ¿cómo? Si le dice 3 preguntas y me respondió media. Señor subsecretario. Yo creo que con la presentación que se hizo la vez anterior, salvo que no la hayan escuchado, quedó extremadamente clara la postura del Ejecutivo. Nosotros consideramos que utilizar a las policías para consumidores no es una estrategia adecuada para el país. Y la labor nuestra como Ministerio del Interior es concentrarnos en el microtráfico y en el narcotráfico. Y ese es el esfuerzo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quiero decir, ya que se piden respuestas categóricas, que desafortunadamente en los problemas sociales del siglo XXI no hay respuestas categóricas en ningún ámbito, ¿no? Porque yo entiendo que nosotros no somos consultores. Lo que somos es gente que intenta políticamente generar una estrategia para un país. Y eso implica concordar puntos de vista diversos. Yo no voy a hacer referencia a las actividades que tienen que ver o los efectos que tienen que ver en la salud, primero porque no me corresponde, segundo porque no soy experto, así que la postura sobre temas de salud tendrá que responderlos el Ministerio de Salud. Yo entiendo que en esta comisión hay varios médicos, así que pueden debatir ampliamente sobre eso. Nosotros tenemos la convicción que en la medida que construyamos una regulación adecuada va a permitir, despejando el tema del consumo, va a permitir a las policías concentrarse en los problemas que realmente tiene el país, que es el narcotráfico. Nosotros no somos un país que califique a nivel mundial en el consumo, somos un país de tránsito. Y por ese hecho estamos obligados a tener políticas mucho más severas desde el punto de vista de la persecución al narcotráfico y segundo, tener disponibilidad de las policías y del sistema judicial para poder acotar el efecto de ese tipo de actividades. Esa es la postura que tenemos en el Gobierno. Creemos finalmente que como todos estos temas son debatibles
y, sobre todo, mutan en el tiempo, que las discrepancias que pueden existir se resolverían fácilmente si se propusiese en la propia ley un sistema de evaluación en un plazo definido. No creo que nadie en el mundo actual tenga la suficiente sapiencia para determinar lo que va a pasar en el futuro y, por lo tanto, fácilmente, y en eso el Ejecutivo está disponible, a hacer una evaluación de las medidas propuestas, sean del Gobierno o de ustedes, y poderlas evaluar en un tiempo razonable. Yo además creo que para el conjunto de leyes debiera hacerse lo mismo. Fijar un tiempo, evaluarlas, establecer en qué se cometieron errores o en qué se puede avanzar adicionalmente. Gracias, subsecretario. Una pequeña interrupción, diputado Monker, para poder escuchar al fiscal Toledo, por favor. Presidente, entonces, para entender bien, subsecretario, de la última parte de su respuesta, es que ustedes no tienen... Diputado Monker, sí, estoy presidiendo yo. Para entender de la última parte de su respuesta, es que ustedes entonces no tienen un estudio sobre el impacto de este modelo de autocultivo ni en el consumo ni en el control del microtráfico, porque son los dos temas que usted tocó. No hay una estimación de cómo va a impactar este modelo en el control del microtráfico o en el consumo. A lo mejor usted lo tiene, nadie puede hoy día establecer con nitidez cuáles son los impactos futuros sobre este tipo de políticas. De lo que se trata es de intentar avanzar en un modelo en el cual nosotros tenemos confianza, ¿no? Lo que pueda pasar en el futuro, en términos de salud u otros ámbitos, tendremos que evaluarlo en el futuro. Gracias, diputado. Sí, diputado. Respetemos los tiempos previstos para los invitados. Yo entiendo que siempre quedan preguntas o respuestas pendientes, pero está invitado al fiscal antinarcótico. Le pido que cumplamos compromiso de reunión y escuchemos su exposición, que es lo que corresponde. Podemos seguir debatiendo mañana y que siga por más la sesión. Bien, yo solo quiero decir que el Ejecutivo va a estar presente en la discusión desde mañana. Va a estar el ministro Díaz. Por lo tanto, todas las consultas pueden ser también respondidas desde el Ejecutivo mañana. Nosotros ya venció el plazo, el tiempo que teníamos adjudicado para el subsecretario. Él también tiene que retirarse, ha venido con toda la voluntad el día de hoy, ha estado desde el principio, ha expuesto, ha respondido las preguntas, y tenemos al fiscal Toledo también, a quien queremos escuchar y no podemos hacer perder más tiempo. Entonces, yo ahí pido también que podamos ser respetuosos respecto a lo que nosotros mismos hemos acordado. Le agradezco, señor subsecretario. No, es que el subsecretario se va. Gracias, señor subsecretario. Suspendo 30 segundos. Le vamos a dar la bienvenida entonces al fiscal Toledo, que es el fiscal jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas del Ministerio Público. Le agradezco, por favor, señores diputados, silencio, para que podamos escuchar al señor fiscal. Agradecerle la paciencia que ha tenido de poder esperar y acompañarnos el día de hoy para poder escuchar su opinión sobre estos proyectos. Le ofrezco la palabra entonces. Gracias, señor presidente. Señores parlamentarios, soy portador de los saludos del fiscal nacional y del agradecimiento en orden a la invitación a esta comisión. Aprovecho también la oportunidad de saludar a los miembros de la sociedad civil que se encuentren presentes y de la prensa. En síntesis, la Fiscalía intenta dar su opinión en orden a la moción parlamentaria y también a las indicaciones del Ejecutivo, partiendo particularmente por algunas precisiones previas en torno a la política criminal en materia de drogas por parte de la Fiscalía. Quiero señalar que, dando un contexto, el universo de drogas en el último año, 2015, asciende aproximadamente a 23.900 causas. Eso impacta dentro del global que tiene la Fiscalía de Chile como denuncias, no alcanza el 2%. Sin embargo, estamos hablando de una temática claramente interesante y que tiene necesarias relaciones con otra criminalidad compleja, como es el tráfico de armas, como es incluso la trata de personas o el tráfico ilícito de inmigrantes, porque lo estamos viendo en investigaciones que se encuentran vigentes y otras que han concluido. Quiero plantear que dentro de eso
ahí vamos a hacer algunas referencias, esta es la temática que vamos a abordar, a la cantidad autorizada para aportar o mantener en el domicilio, sus implicancias investigativas y el bien jurídico que se protege. Queremos también dar una opinión en torno a la presunción de derecho que ampara o que protege o que intenta proteger la posesión o porte. Una opinión en torno a la eliminación del agravante del artículo 19, letra C, que es el suministro a menores de edad, y la estructura de 2 nuevas agravantes contenidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 20.000 modificada, y la propuesta de redacción de un artículo 4 bis que trae la indicación del Poder Ejecutivo, y por último, una opinión final. Esto es muy sintético porque nos vamos a constreñir a un plazo mínimo que se nos otorgó y vamos a intentar cumplirlo. En términos concretos, señalarle que el fenómeno de la marihuana en el último año, y esto ahí está, corresponde al 64% del total de drogas incautadas por parte de la Fiscalía el último año 2015. El saldo restante en drogas de mayor, digamos, de mayor lesividad, por así decirlo, y que son más conocidas y que son conocidas como la cocaína y la pasta base, vienen efectivamente a constituir lo que resta para el global del 100%. Pero en ese saldo restante, señalarles que el 70% de la pasta base que se trafica en Chile viene por las 3 primeras regiones del norte. El 60% de la cocaína viene por las 3 regiones del norte. Hay otros pasos que son no habilitados o que son habilitados y que en definitiva también constituyen vehículos de internación de droga. El foco de persecución de la Fiscalía de Chile, para contestar ya algunas preguntas que seguramente se van a venir, no es respecto de consumidores, es respecto de organizaciones que distribuyen droga, que importan droga o que exportan droga a otras partes del mundo. En el último informe de Naciones Unidas, Chile aparece como tercer país latinoamericano como exportador de cocaína al África y a su vez como un vehículo hacia Europa. Por lo tanto, es un fenómeno que nos tenemos que preocupar. Detrás de ese 64% de marihuana, quiero plantearles que no solo hay consumidores, hay organizaciones criminales que se dedican a internar marihuana y como una droga ilícita dentro de, y cuyo foco es la oferta al público. Por lo tanto, nuestro foco no es atacar a consumidores en el 64% de marihuana incautada, sino que hay toneladas de marihuana, hay organizaciones que están nutriéndose incluso con armamento en ese sentido. Y el foco de persecución es la integralidad, la focalización y la transversalidad. En suma, quiero plantearles que la última UNGAS de abril de este año, que se celebró en Nueva York, plantea, por así decirlo, complementar la mirada represiva del control de drogas, de la oferta de drogas, con la mirada preventiva, que es el fenómeno del control de la demanda. Y nosotros estamos intentando, en ese sentido, buscar estrategias de coordinación con el SENDA, con, con aduanas, con un montón de organismos que no solo están vinculados al tema de la persecución del narcotráfico. La focalización y la transversalidad tiene que ver también con tomar algunos criterios que han sido adoptados por la Sala Penal de la Corte Suprema y llevarlos a la práctica, como por ejemplo el cultivo en materia entendido como un delito de tendencia. Es decir, si no es para traficar o para vender, se tiene que entender que más allá, la cantidad será un fenómeno o un dato interesante en orden a que también está presente la excepción del consumo personal y próximo en el tiempo. Bueno, en materia de determinación de cantidad, ustedes saben mejor que nosotros que la moción parlamentaria es autorizar 10 gramos de porte, 500 gramos de posesión por domicilio, la cosecha de 6 plantas. La indicación del Ejecutivo intenta rebajar esta suma de 2 gramos del porte a una cosecha de una planta. El objetivo de ambas propuestas claramente es legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado y despenalizar su expendio para fines medicinales. Cualquier guarismo que se adopte no tiene sustancia, en términos concretos. Cualquier número que ustedes puedan elegir no tiene una justificación ni teórica ni nada. Es absolutamente arbitrario. Por ejemplo, en Holanda son 5 gramos, aquellos países que determinaron fijarse en gramos. Qué sé yo, en Colombia son cerca de 15 o 20 gramos, en fin. Pero hay países que establecen indicadores, que son criterios para diferenciar el cultivo, el consumo y el tráfico. Si bien algunas legislaciones comparadas los ocupan, estos criterios de guarismo, nuestra legislación históricamente no lo ha hecho. Ahora bien,
En materia de política criminal estimamos como Fiscalía, enfocándonos solo a las organizaciones criminales que importan o distribuyen droga, es el establecer ciertos criterios de cantidad es especialmente complejo y yo diría perverso desde el punto de vista en términos concretos. ¿Por qué? Porque se le está enviando un mensaje a las organizaciones criminales que ajusten sus dosis a esa cantidad. Porque esto es un fenómeno de comercio ilícito, de comercio criminal. En consecuencia, es muy fácil ajustarse a esas dosis para poder vender, para aportar o cosechar. Lo anterior, claramente, y esta es una pregunta o una respuesta a una de las preguntas anteriores en torno al desincentivo que mantiene la investigación criminal, porque si se crean focos de lagunas de impunidad de organizaciones que se ajustan a sus dosis o a estas dosis permitidas, claramente estas ganancias no van a ser reguladas. La despenalización del uso de cannabis para uso medicinal entendemos también como Fiscalía que está en aparente contradicción al menos con las políticas sanitarias del país. Si nosotros estamos hablando de que se desincentiva, digamos, comprar medicamentos sin receta médica, ¿de qué estamos hablando cuando, cuál es el fenómeno que se está intentando plantear? ¿Cuál es el estudio clínico que habilita efectivamente para decir que la marihuana es una medicina? Y si fuera así, estimamos que debe ser autorizada por el Instituto de Salud Pública como un medicamento y ciertamente regulada y aprobada por el ISP. Necesidad de establecer políticas públicas, creemos, en base a evidencia científica. Hay estudios clínicos que habilitan el fenómeno, la venta de medicamentos que tienen algunos THC o de ciertos cannabinoides, pero hay estudios clínicos previos que los han habilitado. Efectivamente, han pasado 5 años, se han probado en personas, en fin. Y eso es lo que estamos promoviendo, porque si no, queda muy abierto la posibilidad de tener una planta y a lo mejor usarla, digamos, o 10 plantas, en fin. Ahora bien, si no obstante todo lo señalado, los legisladores, los señores parlamentarios, el Parlamento chileno estima indispensable determinar un espacio de protección para el consumidor, como es el espíritu de esta moción, entiendo yo, para el porte cultivo, creemos que aquella debería quedar, en principio, en la propuesta del Ejecutivo. Y esto nos dejaría en rangos equivalentes a Holanda y Bélgica. Ahora bien, en términos concretos, es imposible evitar criterios, digamos, zonas grises de la legislación penal a nivel mundial en materia de marihuana. Por ejemplo, en Holanda, los coffee shops son conocidos a nivel casi desde el punto de vista turístico, pero ocurre que, conversando con la embajadora de Chile en Países Bajos, no está regulado en Holanda, por ejemplo, cómo se nutren los coffee shops. Y si una persona va con una carretilla a nutrir de marihuana, a nutrir el coffee shop, va a ser detenida por tráfico ilícito de marihuana. Porque hay zonas grises en todas las legislaciones del mundo que es imposible regularlo absolutamente todo. Pero está este tema de los coffee shops que son prácticamente de interés turístico. Ahora bien, creemos que si lo que se pretende proteger es un espacio, una esfera de seguridad para el consumidor, creemos inadecuado protegerlo a través de una presunción de derecho. Las presunciones de derecho no tienen por misión crear causales de exención de responsabilidad criminal, sino concretizar máximas de experiencia. Si lo que se quiere invertir es la carga de la prueba, entonces basta con una presunción simplemente legal, no una presunción de derecho. Luego, en materia de perdón, ¿sí? Sí, hecha la precisión, pediría que las preguntas fueran al final de la exposición. Gracias, diputado. Pero me hago cargo, no hay inconveniente. En materia de presunciones legales, aquellas pueden ser presunciones de derecho o simplemente legales. Las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario y, por lo tanto, no existen prácticamente en materia penal. Yo le diría prácticamente casi desde el punto de vista de dudosa constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en la situación fáctica, dado que una organización criminal puede ajustar sus dosis al criterio o al algoritmo autorizado, no habría posibilidad de probar en contrario que aquello es para traficar droga. En consecuencia, la presunción simplemente legal invierte la carga de la prueba y deja al investigador, a las policías, la obligación de probarlo, que existe la organización. A eso voy. En materia de eliminación del agravante del artículo 19 letra C,
que prohíbe el suministro de drogas, de todas las drogas reguladas por la ley 20.000 a menores de edad. Esta agravante que hoy día existe en la letra C del artículo 19 de la ley 20.000 es aplicable a todos los tipos penales. Yo les pido atención, por favor, en esto, porque me parece importante desde el punto de vista concreto de cómo opera. Lo que hace el Ejecutivo en la indicación parlamentaria ahora es derogar el artículo 19 letra C como agravante y dejar la agravante de suministro solo para los delitos de tráfico y de microtráfico. Pero queda fuera, y eso es lo peligroso, la asociación ilícita del artículo 16. Queda fuera la conspiración del artículo 17. Y por lo tanto, por ejemplo, si un traficante tiene menores de edad, solo menores de edad, para vender droga en los colegios, y él es el que financia, él es el que provee, qué sé yo, solo eso sería castigado por microtráfico, porque las cantidades van a ser pequeñas, y no por tráfico ilícito, y menos por asociación ilícita si prospera la moción, digamos, la indicación del Ejecutivo. En consecuencia, nos parece especialmente un tema que hay que regular. Está bien fijarse en los menores de edad, pero la técnica legislativa creemos que puede ser también riesgosa desde el punto de vista del amparo completo de la ley 20.000. En materia de distorsiones, nos parece que lo mismo puede pasar con el mensaje que le damos a la criminalidad organizada. Reitero, esto tiene que ver con cómo se organiza el otro lado, por así decirlo, para vender y para ganar, para tener sus ganancias. Por ejemplo, si una organización criminal quiere medir la lealtad de esos menores de edad pagándole con droga y por lo tanto una conspiración del artículo 17 quedaría fuera. También si es que está solamente en el artículo 3 y 4 sancionado el suministro a menores de edad. En consecuencia, también en el artículo 4 bis se dan ciertos criterios valorativos, regulativos, normativos que el juez debe atender. Y ahí se dan una serie de cosas de situaciones que el juez debe atender para distinguir entre el microtráfico, entre el tráfico y el consumo. Nos parece que la manera en que el proyecto, la indicación del Ejecutivo está redactada es ambiguo desde el punto de vista de que al momento del intérprete lo que va a hacer es justamente ajustarse a esos criterios y no más. Por ejemplo, se habla de droga incautada al momento de la detención. ¿Y qué pasa si no tiene droga al momento de la detención y la tiene en su domicilio o a través de sus familiares? Por ejemplo, se habla de tenencia de dinero al momento de la detención. ¿Qué pasa si el dinero está en Suiza, está en otra, digamos, en cuentas corrientes bancarias y no la tiene o no la aporta? En consecuencia, nos parece que eso puede ser mejorado desde el punto de vista de la técnica legislativa en orden a impedir que se deba atender a esos criterios, sino que solamente criterios de que se pueda atender, es decir, facultar al juez de tener estos criterios, pero además también otros que puedan ser interesantes para distinguir una situación de otra. Por otro lado, en la letra G del artículo 4 bis propuesto señala que va a ser un criterio para distinguir entre el tráfico y el microtráfico formar parte de una organización criminal. Eso está recogido en la asociación ilícita del artículo 16. Y si queda tal cual, la situación fáctica de pertenecer a una organización criminal va a servir solo para distinguir el tráfico del microtráfico, pero no de una asociación ilícita. Y es posible que nuevamente este artículo 16 de organización criminal quede fuera al momento de atender o de ser valorado por el legislador desde el punto de vista de un concurso aparente de leyes penales. Nos parece que también es perfectible la eliminación del actual delito de cultivo, que se elimina la frase del género cannabis u otras, por cuanto aquí queda fuera el arbusto de coca, el floripondio, la salvia divinotorum, todas que tienen impacto en la salud pública y claramente no hay justificación para eliminar este tipo de drogas que hoy día existen y que se pueden comercializar en este orden. Las normas sobre incautaciones y decomisos creemos que es un aporte. Como Fiscalía creemos que hay que mirar a la legislación que tienen otros países en orden a la extinción del dominio. Por cuanto efectivamente la investigación patrimonial es compleja en estos delitos, como Fiscalía reconocemos que eso se puede perfeccionar, efectivamente no es hoy día el ideal,
tenemos que mejorarlo con las policías y para eso estamos caminando desde el punto de vista de atacar donde más duele a las organizaciones criminales, que son sus ganancias. Las normas que traspasan la falta a los juzgados de policía local es un anhelo que lo planteo acá también, que no solo sean las faltas de drogas, sino que sean todas las faltas, que se vayan al juzgado de policía local. Nos parece altamente inconveniente que la Fiscalía tenga que investigar grandes organizaciones criminales y también las faltas penales, que es un catálogo que podría ser, que es enorme y que podría estar todo en juzgado de policía local. Al comienzo de la reforma eso se traspasó al sistema penal. Hoy día, bueno, si estamos discutiendo, podría también pensarse en devolver. También estimamos que en materia de precursores químicos la indicación del Ejecutivo es un avance. Como resumen, como opinión final, yo los quiero invitar a una mirada, si bien este proyecto, esta moción, está mirado en torno a los consumidores, mirar también cuál es el mensaje que se hace a las organizaciones criminales que están vendiendo justamente a los consumidores. Segundo, la política criminal debe resguardar la autonomía personal de todos los ciudadanos, pero a la vez estimamos que debe entregar herramientas eficaces de control para la investigación penal que contribuya con la seguridad. Y por último, el bien jurídico protegido, considerando el bien jurídico protegido de la Ley 20.000, creemos que todas las decisiones que puedan adoptarse en esta materia deben mirar necesariamente a cuál es la evidencia científica que pueda justificar, digamos, ser más tolerante o más represivo en este ámbito. Eso sería mi intervención. Muchas gracias, fiscal Toledo, por su presentación. Tenemos 30 minutos para hacer preguntas y para que pueda responderle al mismo fiscal, así que les pediría que fueran muy precisos, ojalá, en la realización de las mismas. Me está pidiendo la palabra el diputado Gustavo Boom. Gracias, presidente. Preguntarle al fiscal Toledo, de acuerdo a su experiencia, su expertise, no solo como abogado fiscal y persecutor en esta materia, si al hacer una evaluación objetiva del proyecto en sí, como se ha presentado, ¿usted está de acuerdo o no con que se apruebe? Eso en primer lugar. Pero yo creo que es bueno, no solo porque tenemos una opinión final en relación a distintos artículos, principalmente a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pero me gustaría saber su opinión personal y si está de acuerdo o no con que este proyecto siga adelante, porque creo que es importante saber la opinión de las personas que tienen no solo interés en la materia, sino que también han tenido la experiencia necesaria porque han trabajado durante muchos años en relación a un problema que afecta claramente y que no es solo un problema de salud, no es solo un problema social, sino también un problema de seguridad. Y segundo, nosotros presentamos una indicación que va planteada en la misma línea que lo que nos señaló el fiscal, en relación que en materia de salud, lo que nosotros proponemos es que efectivamente todo la cannabis que sea utilizada para uso medicinal, obviamente esté bastante regulado por el ISP. Nosotros creemos que es un tema que se hace necesario, sobre todo porque todavía no hay claridad sobre las secuelas que podría producir y creemos importante que en este caso el organismo que tenga la expertise necesaria pudiera evaluar si los productos realmente producen un beneficio o un daño a la salud, en el entendido que lo que buscamos es que efectivamente tenga un beneficio para las personas que lo consumen. Pero insistir en lo mismo, yo creo que es importante saber la opinión, en este caso, de una persona con su expertise, con su capacidad profesional, con los años de experiencia, si está de acuerdo o no con que se legisle este tipo de proyectos, más que hablar sobre las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Gracias, diputado Boom. Le ofrezco la palabra al diputado Macaya, después el diputado Castro y me ha pedido el diputado Monque. Gracias, presidente. Saludar al fiscal, transmitirle un par de inquietudes. Uno de los principales argumentos que se han planteado por los mocionantes, por las personas que presentaron este proyecto de ley, es que hay que tratar de focalizar la política de persecución criminal en las mafias, en los narcotraficantes, microtraficantes, y tratar de no penalizar el consumo, que hoy día
en la legislación chilena, más allá de la discusión que se puede hacer punto por punto de la legislación, el consumo privado no está penalizado en nuestro país. Y por eso la pregunta que yo le hago es, desde el punto de vista del gasto de recursos del Estado, de cómo funciona el Ministerio Público con la Policía de Investigaciones, se dio una estadística acá que a mí me llamó la atención. Se habló de más del 50% de las incautaciones del último año han sido marihuana. Yo tengo la impresión, y por eso quizás en términos más o menos macro también, como los que plantea el diputado Fun, de que este proyecto no va a lograr tener un efecto más de focalización de los recursos del Estado, de los recursos que siempre son escasos, del Ministerio Público, de cómo moviliza las investigaciones a las policías, para ir derechamente en las mafias. Incluso yo tengo la impresión de que puede generar una distorsión, porque les puede generar una distorsión donde al final un traficante se puede terminar diluyendo en bastantes personas, en distintos grupos, y puede decir, yo antes tenía mis 100 plantas, pero hoy día junto a, no sé, a 10, 15 personas, y cada uno es responsable de sus 5, 10, da lo mismo el número. O sea, a mí se me ocurre que en términos macro puede generarse más dificultades en la persecución criminal de la que existen hoy día. O sea, de que hoy día efectivamente hay muchas causas que han sido bastante bien resueltas por la Corte Suprema, donde los consumidores han terminado penalizados. Pero mi pregunta es, ¿de qué manera este proyecto de ley se ve en ese aspecto que va a permitir una focalización mejor de los recursos del Ministerio Público en la persecución del narcotráfico? Y liberar la carga de trabajo, que es el argumento que se entrega, para no perseguir a los consumidores. Segundo, dentro de los últimos fallos de la Corte Suprema se incorporó una cuestión que es el test de pureza de la droga. Preguntarle por la mirada de eso, o sea, la posibilidad de implementarlo, los recursos que se requieren para eso, y lo mismo en el tema del narcotest, porque acá lo hemos discutido un poquito más en las últimas sesiones, pero entender cómo se está aplicando eso hoy día en los conductores de vehículos motorizados fundamentalmente, después de los accidentes, o sea, cómo se está persiguiendo por parte del Ministerio Público eso, se hace, no se hace, con la realidad, o sea, más allá de lo que uno aspiraría que se hiciera con la totalidad de los recursos posibles para eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Macaya. Le ofrezco la palabra al diputado Juan Luis Castro. Sí, gracias, presidente. Y saludar al fiscal Toledo. Decirle que muchos de nosotros, incluso del ámbito médico, primero hemos tenido una cierta convicción de que es posible buscar ciertos propósitos terapéuticos paliativos, no curativos, con el uso medicinal. Y la experiencia del ISP, que ha venido acá, la autorización sanitaria, uno de los productos emblemáticos, el Sativex, en fin, nos dicen que se puede abrir un camino por ese lado en la medida que se le dé tratamiento y régimen de producto en venta bajo receta médica o retenida, incluso en farmacia, de modo tal que sea preciso si un comprimido, un ungüento, en fin, puede ayudar paliativamente a alguna enfermedad. Eso lo tenemos más o menos claro. ¿Qué es lo que no tenemos claro? Y por eso la pregunta que yo hice al inicio de esta sesión. Si ustedes, en la experiencia del Ministerio Público, de aquellos que son detenidos, sospechosos, que portaban algo o no, ¿cuántos eran consumidores privados de uso próximo para distinguir de algún modo hacia el microtráfico en cuanto a los volúmenes de droga de cannabis que portaban? ¿Por qué le pregunto esto? Porque quienes pensamos que la paradoja de hoy, que es un consumo privado que prácticamente tiene que llegarle del cielo el medio gramo de marihuana, porque no está concebida que alguien declare porte, porque está penalizado, pero que hace un consumo privado, ¿cómo resguardar que una persona mayor de 18 en un recinto privado, bajo condiciones que hoy día la ley permite esa franja que es consumo privado puro, pueda tener una cantidad que no sea penalizable y que se entienda que es solo para su consumo privado? Esa es una duda permanente que hemos tenido muchos en la comisión respecto a cómo abrir esa puerta, pero al mismo tiempo evitar lo que señalé antes, que era el burrero que va, vende los 2 gramos, vuelve a buscar más y así se van maximizando utilidades. Y tercero, la gran duda respecto a muchas organizaciones que promueven cultivos medicinales en Chile y que fomentan el autocultivo para evitar justamente la plaga del narcotráfico afuera,
Y es un argumento que a uno le hace fuerza, sin embargo, uno se pregunta, y por eso lo traspaso, ¿cómo es controlable una suerte de catastro nacional de personas que declaren tener un cultivo de una planta en su domicilio? Que es la indicación del gobierno, en otras palabras. ¿Es viable el control de esto? ¿Es incontrolable? ¿Cuál es la mirada de la Fiscalía sobre estas materias, que son las que están sensiblemente en el debate? Gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. Le voy a ofrecer la palabra ahora al diputado Munkever. Sí, voy a hacer 3 preguntas, pero permítame un paréntesis, presidente, que es muy importante la última parte de... ¿No? Lo que pasa es que el diputado Juan Luis Castro me pareció entender que lo último que pregunta, al hacer la última pregunta, hace una afirmación que en las indicaciones del Ejecutivo, aquella persona que se le autoriza el autocultivo de una planta tendría que registrarse. Eso no lo conozco yo. Sí, yo lo que sugiero que cuando llegue... Esto está en las indicaciones, están escritas y están en el comparado. No, es que no está, por eso estoy preguntando, salvo que yo no haya leído. ¿Existe una indicación que obliga a registrarse? Es que ingresó una indicación al Ejecutivo, pero no en esa línea necesariamente. Pero no existe, es un ya. supuesto. Ya, ok. 3 preguntas, presidente, al fiscal. Agradecerle la exposición clarísima y categórica, que es lo que uno valora en esta comisión, porque han venido tanto aquí a dar opiniones abstractas. Aquí hay una opinión. Aquí hay opiniones categóricas. En la página o en el punto 2 de su presentación, usted dice que algunos aspectos de este proyecto van a generar un desincentivo en la investigación criminal, dado que crea lagunas de impunidad. Si nos pudiese precisar cuáles son esos aspectos particulares que podrían en el fondo desincentivar esto. ¿Por qué? En el fondo porque va a ser más difícil encontrar la prueba, porque va a ser fácil vulnerarla, porque no es... si nos pudiese precisar, ¿qué genera ese desincentivo en elementos particulares? Segunda pregunta es, las cifras que uno ve de la Fiscalía es que la mayor cantidad de incautaciones de marihuana en microtráfico no son solo de marihuana, sino que son marihuanas con otras drogas. Es el mismo tipo que trafica marihuana, también trafica otras drogas. Y por lo tanto, cuando uno siembra la esperanza de este proyecto de que se acabe el tráfico y que se tranquilicen en las villas donde se trafica marihuana, uno dice, pero ¿cómo si el mismo tipo que está vendiendo marihuana es el mismo tipo que vende pasta base? ¿Cuál es la impresión de ustedes respecto de eso? ¿Esto va a disminuir el tráfico de aquella persona porque en vez de traficar 2 productos va a traficar 1? ¿O no tendría algún impacto? En tercer lugar, respecto a la importación de marihuana. ¿Cree usted que el hecho que se permite una norma como esta, autocultivo de una planta, va a eliminar la importación ilegal de marihuana? ¿O algunos van a seguir o tiene antecedentes o suposiciones o presunciones de que se va a seguir traficando ilegalmente marihuana, particularmente desde el extranjero? Policías han sustentado esta tesis, que esto no tendría ningún impacto en la importación o un impacto muy reducido, por cuanto va a seguir siendo un buen negocio la importación. Y por último, presidente, ¿cuál es su desde el punto de vista estrictamente legal, cómo otras legislaciones o cómo sugiere usted superar esa, desde el punto de vista formal, esa contradicción que hacía ver el diputado Castro, formal, que estando prohibido el tráfico, esté permitido o no esté penalizado, más bien técnicamente, el consumo privado? Esa supuesta contradicción formal, porque aquí se presume que esa persona está consumiendo algo que lo obtuvo, que solo pudo haberlo obtenido ilegalmente. ¿De qué forma encuentra coherencia en otras legislaciones? ¿O podría encontrar coherencia en nuestra legislación? Gracias. Gracias, diputado Monker. Por el tiempo, insisto que las preguntas sean puntuales. Diputado Alvarado. Muchas gracias, presidente. Trataré de ser breve. Saludar al fiscal, agradecer la presentación. En materia de... Voy a tomar 2 puntos en materia de medicina. Efectivamente, creo que, como él destaca en su presentación,
la mirada de basada en la evidencia creo que está un tanto ausente. En el mundo, la nabilona, el dronabinol y el nabixibinol son las drogas que son análogos sintéticos que están disponibles y aprobados por la FDA. El resto es puro cuento. Cierro el paréntesis. Segundo tema, usted nombró 23.900 causas, que eran menos del 2% de esas causas. De eso no le pido la cifra exacta, pero ¿en qué porcentaje están involucrados menores de edad de ese porcentaje? Como dato anecdótico, debo decir que en mi región, en la época de verano o época de fines de año, los chicos se van del colegio, se salen del colegio y los profesores, bueno, los interpelan que por qué se salen del colegio. Bueno, porque en un mes ganan el doble que usted, pues, profesor. Entonces, es una situación bastante fuerte que es la realidad, no es un asunto de otro país, es de Chile, de Los Vilos. Entonces, conocer si tiene más o menos los porcentajes donde están involucrados menores de edad en esas causas. Gracias, diputado Alvarado. Le ofrezco la palabra a la diputada Carol Cariola. Gracias, presidente. Sí. A ver, saludar al fiscal Toledo, darle las gracias por su exposición. Bueno, decir que a mí me parece complejo partir de la premisa de que finalmente, tal como lo plantea usted, porque toda la presentación está parte de una premisa, ¿cierto? Que es finalmente que los narcotraficantes lo que van a hacer, o los microtraficantes lo que van a hacer es adaptarse a la regulación para poder seguir traficando. Evidentemente nosotros sabemos que una legislación como esta probablemente no va a eliminar el tráfico, y siempre lo hemos dicho, lo más seguro es que sea así. Si tuviéramos la receta para eliminar el tráfico la definiríamos ahora mismo y aquí, porque estamos todos de acuerdo con eso. Pero lo que nosotros hemos planteado, y es parte de incluso de lo que las convenciones internacionales han ido exponiendo en política de drogas, la ONU ha hecho encuentros, se han hecho encuentros en la UNESCO, o sea, en distintos espacios en relación a las distintas experiencias que buscan precisamente disminuir el espacio de oferta que pueda tener el narcotráfico para poder con ello disminuirle también su capacidad productiva y la ganancia que puede llegar a tener, las utilidades que puede llegar a tener por las drogas que va generando. Si una droga como la que está en cuestión hoy día, que es particularmente la cannabis, está despenalizada en relación a su autocultivo, ¿por qué razón aquellos que quieren consumir, se lo pregunto a usted, por qué razón aquellos que quieren consumir van a preferir el narcotráfico o van a preferir ir a comprar versus hacer de su propia posibilidad el cultivo, que es, nosotros creemos y sostenemos que es una de las fórmulas para poder disminuir la oferta que tienen los narcotraficantes? Frente a eso, yo quiero hacer una precisión también respecto de un dato que usted entrega, fiscal, y que tiene que ver con el dato de que del total de las drogas decomisadas, usted dice que el 60% es marihuana. Pero aquí nosotros hemos hecho y hemos sido súper cautelosos en esta definición, porque yo tengo acá el informe nacional de procedimientos policiales por infracción de la ley 20.000 que entrega la Subsecretaría de Interior, y el 60% de los decomisos corresponden a marihuana procesada. Por lo tanto, es marihuana prensada. Cuando nosotros estamos hablando de la despenalización del autocultivo, estamos hablando de cannabis natural, por lo tanto, y también, de hecho, hacemos la definición de sumidad de florida seca, que es lo que vendría siendo, ¿cierto?, el porte o la tenencia en relación a cantidades. Lo digo porque las plantas, y yo tengo el dato que el total de decomiso de plantas es de un 22,5%. O sea, es bastante menos. Y de ese 22,5%, y aquí es donde también nosotros tenemos nuestra tesis de por qué la persecución está puesta en los consumidores, básicamente porque del total de esos decomisos es el 60,3% los decomisos que tienen que ver entre 1 y 6 plantas. Y los que van de 11 a 50 plantas, que es lo que podría uno pensar de que son narcotraficantes, ¿no?, o microtraficantes, es solamente del 19,2% versus el 60,3%. Entonces, en relación a aporte y tenencia, nuestros porcentajes van de que el menos de 1 gramo corresponde al 33,4% de los detenidos.
de 2 a 6 gramos el 27,7% de los detenidos. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar, y podría dar más datos, pero nos lleva a pensar de que la gran mayoría de las detenciones y decomisos que se están llevando adelante, en este caso, respecto de aquellos que tienen cultivos o plantas, son consumidores. Y no así micro ni narcotraficantes, porque los que sí trafican o venden ilegalmente, ¿cierto? La cannabis es cannabis procesada, que no es la cannabis que nosotros hoy día estamos buscando regular por la vía de defender la posibilidad y el derecho de los consumidores a hacerlo. Lo que queremos es disminuirle la cancha al narcotráfico a partir de que esos consumidores no tengan que acceder a la compra, sino que lo puedan hacer desde su propia perspectiva, o sea, desde su propio espacio, y además acceder directamente a la posibilidad de cultivar su medicina en el caso del uso medicinal. Eso, presidente. Gracias, diputada Cariola. La diputada Rubilar, vuelvo a insistir por tercera vez en la precisión de la intervención. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al fiscal y agradecerle su presencia. Yo quisiera preguntarle si pudiera explayarse al respecto de avanzar en regulación similar a la extensión del dominio que existe en la legislación comparada, que está en su presentación. Me gustaría también, si pudiera expresar un poco más detalladamente por qué considera el aporte la modificación del artículo 55 al respecto de los precursores químicos. Quisiera preguntarle, y aquí probablemente para mí es lo más relevante, es cómo se está adecuando la Fiscalía Nacional en materia de consumo con los fallos de la Corte Suprema, porque obviamente cuando uno tiene fallos consistentes en el tiempo, tiene que cambiar su postura para no tener algunos reveses, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustaría saber cómo ha ido cambiando la mirada de la Fiscalía con estos fallos de la Corte Suprema, porque obviamente que lo que planteamos muchos es que con el avance de una ley que vaya en el tenor de crear gramos y cantidades, es lo que usted refiere en su intervención. Yo comparto esa parte de su intervención en el sentido de que los más expertos en pesar y contar plantas van a ser los narcotraficantes. O sea, eso es, no hay ni una duda alguna, digamos. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿cómo está actuando la Fiscalía hoy día al respecto de los fallos de la Corte Suprema y cómo variaría si nosotros aprobamos este proyecto? ¿Qué significaría en estricto rigor aprobar este proyecto en lo que ustedes hoy día están haciendo con los fallos de la Corte Suprema? ¿Por qué? Porque efectivamente muchos creemos que la puerta de entrada a las drogas más duras no es la marihuana, sino que es el dealer. Al dealer que le interesa, al narcotraficante que le interesa, efectivamente, no darle marihuana, como decía la diputada Cariola, natural, sino que darle, ojalá, lo más prensada y con otras drogas posible, porque eso es lo que genera adicción. Es cosa de ver los números de lo que es el consumo problemático de marihuana, es mínimo. O sea, pero cuando uno efectivamente va hacia marihuana prensada, nos encontramos con otra realidad. Y es eso lo que busca el narcotraficante. Entonces, obviamente, que la pregunta que uno se hace es cómo efectivamente la Fiscalía persigue narcotraficantes, porque lo que nosotros creemos es que lo que se persigue no es la cantidad de plantas ni la cantidad de gramos, sino que el interés, porque entiendo que el bien protegido es la salud pública en este caso. Entonces, el daño a terceros no es lo que yo hago conmigo, es el daño a terceros. Entonces, por lo tanto, ¿cómo perseguimos a narcotraficantes y no perseguimos consumidores? Y entiendo que esa es también la tónica de las personas más conservadoras de la Corte Suprema, porque efectivamente hay una mirada mucho más alta en los fallos de la Corte Suprema que tiene que ver con derechos esenciales, que no se transan, con lo que se ha agregado a nivel internacional en nuestra Constitución, en el artículo 5º, etcétera, etcétera. Pero incluso en las personas más conservadoras de la Corte Suprema, por su intermedio, presidente, la mirada es: oiga, el bien protegido en el cual se cautela a través del derecho penal, que es de última ratio, es la salud pública. Por lo tanto, los consumidores no. Entonces, yo quiero, si usted puede, por su intermedio, presidente, ser extremadamente claro, ¿cómo actúa la Fiscalía ahora con los fallos y cómo actuaría de aprobarse un proyecto con límites en plantas, gramos y otros? Gracias, diputada Rubilar. Voy a solicitar extender hasta las 12:45 la sesión. Así se acuerda. ¿Perdón?
Sí, le voy a dar la palabra. Por eso que estoy extendiendo hasta las 12:45. Ahora, si ustedes me permiten gentilmente poder hacer una pregunta, porque no he podido, muchísimas gracias por su... Sí, yo he pedido que sean breves y voy a ser más breve que usted, diputado Castro. 2 preguntas. Primero, en esta discusión del uso medicinal, que es bien paradojal, porque si yo quiero consumir y el consumo no está penado y mi razón de consumir es porque me siento mejor respecto a una enfermedad, es consumo medicinal y no requiere aprobación del ISP ni autorización de ningún tipo. Por lo tanto, quiero entender que eso se pretende mantener de igual forma y no que el hecho de que deba pasar necesariamente por el Instituto de Salud Pública implica una sanción para quien diga que consume por una razón medicinal. Me gustaría que quedara claro, porque aquí la discusión ha sido bastante, a mi juicio, reduccionista respecto al uso medicinal, solamente remedios. Y obviamente la elaboración de remedios debe pasar por autorización del ISP, pero no así que alguien determine o crea que la razón de su consumo termina siendo porque se siente mejor de alguna dolencia. El segundo punto, o la segunda pregunta, es entendiendo su postura respecto de porte y tenencia en cuanto a gramo, ¿debiera entonces ser permitido porte y tenencia libre, sin ningún tipo de gramo? ¿Y cómo operaría allí la Fiscalía respecto también de la persecución sin confundir consumidores con microtraficantes? Porque en esa apertura sin límite, lo que ocurriría, digamos, sería, claro, el reconocimiento del derecho con el límite sin daño a tercero, pero en la persecución penal igual usted podría, con 1 gramo, estar persiguiendo a alguien que sospeche de microtráfico. Entonces, me gustaría saber, así como preguntó la diputada Rubilar, sobre el efecto con límite, ¿cuál sería el efecto sin límite respecto del accionar de la Fiscalía? Y ahora sí, le ofrezco la palabra para responder. Quiero tener la habilidad de poder responder todas y cada una de las preguntas y si queda algo... les pido que me lo puedan señalar. En principio hay muchas que que están internamente relacionadas, por lo tanto voy a hacer una sola respuesta general. En principio, señalar que lo siguiente, reiterar que la política de la Fiscalía en materia de persecución penal es justamente atacar aquella organización o persona que se decida a importar, distribuir o vender droga o exportar droga a otros países. Y eso involucra claramente la marihuana. Yo debo reconocer, como se me ha señalado por la diputada Rubilar o por la diputada Cariola, que efectivamente hay un espacio gris en torno a cómo se surte el consumidor, que no es el foco de penalización de la ley de droga, ni tampoco es el foco de persecución por parte de las policías. Nos parece que la interpretación que se ha hecho por parte de la segunda sala de la Corte Suprema en orden al artículo 8º como delito de tendencia es la correcta. Y eso es una interpretación. Y nos parece, y lo digo porque nosotros como Fiscalía siempre entendimos que esto era un delito formal. Y toda la adecuación y esta interpretación en la jurisprudencia nos ha llevado a plantearnos desde otro modo y también a readecuar las políticas de persecución penal con los aparatos policiales. Nosotros tenemos presentaciones donde estamos capacitando, intentando dar muestras a las policías que efectivamente no basta avistar una planta por sobre el cerco, sino cuáles son los antecedentes en concreto de tráfico que tiene ese domicilio. Porque no es solo la cantidad de plantas, sino el comportamiento, en fin, qué es lo que hay detrás. Por lo tanto, nos hemos detenido en torno a las denuncias anónimas o a las llamadas anónimas que habilitan de un vecino a otro para señalar que ese vecino tiene una planta y por lo tanto que eso no constituya inmediatamente un indicio inmediato para los efectos de entrar y registrar voluntariamente esa casa o bien con autorización, o sea, digamos sin autorización judicial, sino que tiene que pasar efectivamente por otros indicadores o otros indicios que permitan efectivamente dar cuenta del delito que estamos persiguiendo. Eso en principio, ¿cómo lo estamos adecuando? Es a través de capacitaciones, a través de conversaciones, a través digamos, incluso de normativa interna de la Fiscalía que estamos modificando, que estamos proponiendo modificar a el Fiscal Nacional. Habida cuenta de todos estos fallos de la Corte Suprema en aquellos aspectos que compartimos. Lo que no compartimos tiene que ver con lo que planteaba el diputado Macaya, en orden a que efectivamente la Fiscalía estima
que la pureza de la marihuana o de cualquier droga no constituye un elemento del tipo penal. Pero eso es no quiero aquí revivir una opinión o un fundamento jurídico donde no está presente la Defensoría, donde no está presente el Poder Judicial para sancionar. Además que ya sabemos cómo nos va a ir. Pero en términos concretos lo que le quiero plantear es que la pureza es un examen que es un elemento más, pero no el único para determinar si estamos presentes frente a un tráfico o microtráfico. Y en concreto, en marihuana particularmente es especialmente grave porque los servicios de salud del país, ni antes, ni ahora, ni después, hasta ahora, pueden o tienen la capacidad técnica para hacer el examen de pureza. Pureza, quiero hablar de concentración de THC en la droga incautada. Y no basta, y nosotros nos estimamos que solo basta con la existencia del principio activo. Si existe principio activo, estimamos que ya es atentatorio contra la salud pública. Lo mismo respecto a la cocaína, pero ustedes me pueden decir, entonces, si tiene 99% de ácido sulfúrico y un 0 o un 1% de cocaína, ¿entonces no es droga? ¿No atenta contra la salud pública? Claramente yo diría que en ese caso en particular es más atentatorio contra la salud pública que el 99% de pureza de cocaína y un 1% de ácido sulfúrico. En fin, ahora me preguntaba o se consultaba por la diputada Cariola en orden a y daba ciertos porcentajes de mayor cantidad de marihuana prensada. Eso es cierto. Efectivamente, lo que se incauta mayormente es marihuana prensada. Y quizás, si el proyecto de ley tiende a buscar algo, es un espacio, por eso lo decía, si aún los parlamentarios estiman que es necesario cautelar los espacios de privacidad del consumidor, yo no veo inconveniente para que se cautele en orden al tema de regular el autocultivo específicamente, pero claramente no tiene que ver con... Lo que sí debo decir, si estamos hablando de salud pública, el THC que tiene la marihuana cultivada en el domicilio es de generalmente mayor pureza. Y vuelvo a decir, la pureza no es un elemento, digamos, único para determinar si estamos frente a un delito de tráfico o microtráfico. Esto tiene que ver con política de drogas del Estado de Chile, más allá de las políticas policiales, de las políticas o de las tendencias que existen hoy día a nivel mundial. ¿Qué política de drogas va a tomar el Estado de Chile? Y esto no solamente tiene que ver con la decisión de la Fiscalía, tiene que ver con la decisión del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, de los poderes del Estado en concreto. Y en términos, como nosotros lo vemos, creemos que los espacios de resguardo de la salud pública tienen que ver con lo que decía la diputada Rubilar en torno a la difusión incontrolada a terceros. Eso es. Si la persona, el ciudadano, en sus derechos fundamentales decide lesionar el bien jurídico, problema de él. No es claro, así mismo, a eso estoy, digamos, autolesionarse en términos concretos, problema de él. Pero claramente la mayor cantidad de oferta de droga va a incidir en la posibilidad de esa autolesión y eso va a tener un costo de salud pública para el Estado. Estas son decisiones que se tienen que tomar en concreto. Se me preguntaba por el diputado Monkeberg en orden a por qué lagunas de impunidad. Porque creemos, diputado, que en principio puede ser como me señalaban acá, que yo parto de una premisa, pero en principio la existencia de guarismos, de números, para esto son mensajes para quienes están traficando. Y claramente creo que esto es un negocio, no estamos hablando de delitos sexuales, no estamos hablando de homicidio. Tiene relación en la criminalidad organizada con delitos de mayor, digamos, lesividad, por así decirlo, desde el punto de vista de otros bienes jurídicos. Pero claramente acá el comerciante de drogas lo es respecto de marihuana, lo es de cocaína. En todo aquello, Pablo Escobar, por ejemplo, partió con contrabando y terminó, traficando droga. Y así los grandes... Claro, y no consumía. Lo que yo creo que el Estado debe brindarse la posibilidad de promover la coordinación para entregas vigiladas, internacionales, nacionales, para promover medidas eficaces en el control de la oferta, simplemente, pero no abocarse a la sanción del consumidor en términos concretos. No sé si con eso respondo en parte. Por último, se me preguntaba por los precursores químicos.
Por los precursores químicos, entiendo que lo que se propone por parte de la indicación del Ejecutivo en esta parte es tener una regulación completa de los precursores químicos en todo su tránsito, y eso no está hoy día, y eso es bueno. Porque no solo la droga, miren, a ver, les explico, existe una tendencia internacional aquí al lado, que es en la frontera con Bolivia, de la existencia de narcopueblos y de la democratización de los cárteles mexicanos y colombianos en orden a la venta de droga. Ahí hay narcopueblos que tienen menor producción, pero producen droga, producen cocaína. Se han descubierto piscinas con benzina, con hidrocarburos, en fin, produciendo la droga. Y eso claramente tiene que ver con que hay alguien que le está vendiendo el ácido sulfúrico, el amoníaco y todo lo que tiene que ver, y en Chile hoy día eso no está, puede ser mejor regulado. Se me preguntaba por otro diputado, por el diputado Asbun, si yo estoy de acuerdo o no con la legislación. Soy un convencido de que esta materia es fascinante, aunque algunos vayan abandonando la sala, pero es fascinante desde el punto de vista de la posibilidad de crear una política integral de drogas por el Estado de Chile. Y me parece que eso no debería estar anclado o resguardado solo en distintos organismos. Y hablo de la prevención y de la persecución. Hablo de abrochar efectivamente ambos ámbitos de droga. Creo que es importante el tema de los tribunales de tratamiento. Hay que preocuparse del consumidor problemático. Hay que ocuparse de los programas de rehabilitación. Creo que es un tema sumamente relevante. No quiero extenderme más, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. No preguntemos, todavía nos quedan 9 minutos. Sí. Diputado Alvarado, ahora la precisión que usted está pidiendo para que pueda responderla. No, pero por favor. Sí. Es que parece que no respondió su pregunta y perdón, también puede ser que se me hayan quedado varias. Sí, de las causas también las personas de menores de 21 años. Voy a partir por la extinción de dominio. En otras legislaciones como en Colombia, donde la guerra al narcotráfico no ha tenido ningún buen resultado, sabemos la historia violenta reciente de Colombia, la postura es atacar en eso han avanzado y me parece que es una buena legislación en torno a la parte económica, las ganancias económicas derivadas del narcotráfico. Y hoy día tenemos ciertos inconvenientes de la Fiscalía por incautar bienes. Hoy día, por ejemplo, en Chile, la información, y lo sé por investigar, porque me ha tocado investigar, los bancos no entregan información estándar, no siempre es electrónica. Entonces hay un tema que mejorar. Hay un tema que mejorar en materia de qué pasa con los bienes incautados, con los vehículos, con los bienes raíces, en fin, que haga mucho más fácil la realización, quitar la propiedad efectivamente a quien, desde el punto de vista de una sentencia condenatoria, sea efectivamente autor de un delito de tráfico de droga. Y a eso se refiere la extinción del dominio en términos concretos o en términos muy macro. Y no solamente es penal, tiene que ver también con instituciones civiles. Es un avance, pero puede ser perfectible. Sí, pues todo es perfectible, no cabe duda. Y en relación con lo que usted me preguntaba, diputado, en orden a la existencia de menores de edad, la ley 20.084 modificó las penas a menores de edad. Hoy día existe tráfico en colegios y a veces son adolescentes de 17 años y en fin. Se está provocando ese fenómeno y hoy día la persecución de eso es difícil en términos concretos. Yo no tengo una estadística concreta de cuántos menores de edad hay involucrados acá, pero sí, efectivamente, además está vinculado con un proceso de desarrollo. Es como la fase... es como la cercanía con el alcohol, con el uso problemático, el uso de marihuana, y también en ese sentido algunos adolescentes están pasando por venta de droga en tal sentido. Yo creo que, claro, es un fenómeno complejo desde el punto de vista del tratamiento. Nosotros le respondo desde la otra vereda, en materia de tribunales de tratamiento de drogas, la Fiscalía ha promovido incorporar a los adolescentes justamente, a aquellos que cometen delitos por su problema principal de tener un consumo problemático adictivo a la marihuana o a cualquier droga, y para ello darles alternativas de suspensión condicional o de que algún programa de Sename o de Senda se haga cargo de ese consumo, porque si no la delincuencia se va creciendo y en la cárcel aprende otras cosas, que no es solamente traficar.
Eso en particular. Yo creo que este proyecto, como bien se decía, no va a terminar con el tráfico. No puede, es imposible. Esto es un muy buen negocio en términos concretos, desde el punto de vista del traficante. Tenemos países productores al lado. ¿Cuánto es lo que cuesta un gramo de cocaína en Bolivia o un gramo de marihuana en Paraguay? Por ejemplo, es bastante inferior. Aquí lo vendemos a un precio mucho más alto. El negocio no va a terminar. Pero si en algo esta discusión puede contribuir es efectivamente tener todas las visiones. Yo creo que hay un espacio gris que se puede mejorar, ya sea a través de criterios jurisprudenciales o quizás un criterio legislativo. Me gustaría, a mí, sinceramente, también avanzar en el tema de la pureza, pero no está. Pero, en fin, se le hemos pedido, el fiscal nacional le ha remitido un oficio a la Subsecretaría del Interior con la finalidad, nosotros somos de la postura de derogar el artículo 43 por cuanto no ha tenido ningún efecto. Bien, le agradezco enormemente al fiscal Luis Toledo por su exposición, bastante aclaratoria, para varios de nosotros al menos, y con esto vamos a poder iniciar la votación del segundo informe el día de mañana. Así que muchísimas gracias, fiscal, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.